Goyo Ubierna, eguerdión. Eguerdión. Goyo, usted es uno de esos más de 10.000 vascos afectados por esta estafa de Afinsa. ¿Usted cuánto dinero invirtió? Pues yo he llegado a tener últimamente unos 95.000 euros. ¿Y por qué decidió invertir? Pues porque este es un problema de familias, sobre todo, de ahorradores, pequeños ahorradores familiares y de un proceso familiar. A mí me convenció una prima y yo convencí a mi madre y convencí a mi hermana y convencí a mi hermano y etcétera. Es decir, una cadena que en su caso está pringada buena parte de la familia. Exactamente, exactamente. Mi madre en concreto, bueno, pringada y desaparecida. Mi madre ya está muerta y que tuvimos que engañarla cuando el cierre de Afinsa le tuvimos que engañar porque si no el disgusto hubiera sido enorme para ella. Y mi hermana, otra hermana también está muerta. Ha habido mucha gente que se ha suicidado y esto está llevando demasiado tiempo. Yo no sé de quiénes son las responsabilidades. Yo creo que sí que son responsabilidades políticas. Goyo, un momento, antes de hablar de las responsabilidades políticas, cómo se llevó a cabo esa estafa, comencemos por el principio. ¿A usted le ofrecieron invertir en qué? En Afinsa. En Afinsa. Yo no estoy en Forum, estoy en Afinsa. Estamos Forum y Afinsa, estamos en el mismo. ¿Pero cuál era el producto? Problema. El producto en el que le ofrecieron invertir. Eran sellos, o sea, tú comprabas unos sellos, te daban un catálogo de sellos, una partida y a cambio, pues si metías 1 millón al año te daban pues 1.050.000, 1 millón, lo que correspondiera. Y firmabas un contrato donde te devolvían el dinero. O sea que nosotros los que hemos invertido en sellos, nunca hemos invertido en sellos. Yo al menos, mi familia tampoco. Era como una financiera, es decir, como un ahorro. Era un fondo de ahorro donde tú metías un dinero a un plazo X, el que te decían, y te pagaban un interés. Goyo, discúlpeme, pero ¿a usted no le pareció raro que invirtiendo en sellos al cabo de un tiempo X se fueran a revalorizar tanto? No, si es que yo jamás pensé en la revalorización de los sellos. Yo siempre pensé que el sello era un pretexto, ¿eh? Es como cuando te hacen un contrato en un banco y te dan un papel firmado. Bueno, pues contra ese papel, allí eran unos sellos, ¿eh? O sea, y bueno, y los productos que había también hablan de que casi nos quieren hacer culpables a nosotros por haber fracasado Afinsa, ¿no? Bueno, que ellos tenían varios productos, o sea, tú podías tener invertido a 1 año, pero también tenías inversiones para cobrar a lo largo de años, es decir, metías un dinero y al cabo de 10 años empezabas a cobrar, pues como lo que puede ser un fondo de pensiones o algo parecido. Goyo, ¿usted nadie de su entorno le dijo: esto es un poquito raro, no me huele bien, te lo has pensado bien, Goyo? ¿No le advirtieron, no? Nadie me advirtió. Unos años antes, 2 o 3 años antes, sí que leí alguna noticia de algo mosqueante de los sellos, ¿eh? Que si había un problema con los sellos, y entonces sí que me lo planteé, me lo pensé, pero luego me pilló con mala suerte, cobré una indemnización y no sabía qué hacer, el proyecto que tenía no me salió, al final me cansé y dije, digo, mira, lo cómodo, voy y lo meto en Afinsa y se acabó. Bueno, pues aquí estamos pringaos. Alejandro San Millán, eguerdión. Egunon, buenos días. El señor San Millán es el portavoz de Adicae Euskadi. Oiga, estamos hablando de que Afinsa es una estafa piramidal. ¿Eso en lo práctico en qué consiste? Bueno, lo que hay que decir es que un sistema piramidal no es por sí mismo malo. En este caso... Es decir, ¿no tiene por qué ser una estafa? No, en este caso, para concretarlo, la insolvencia, y así lo recoge la sentencia de Afinsa, no viene por la propia situación de insolvencia, sino por cómo se ha generado esa insolvencia. Simplemente voy a recordar que en 2006 se produce la intervención policial, pero un año antes, en 2005, la agencia tributaria ya decía que este negocio carecía de lógica económica y de que estaba abocado al fracaso. Alejandro, pero discúlpeme, ¿estamos hablando de una estafa, sí o no? Bueno, en todo caso lo tendrán que decir los tribunales y la sentencia recoge de alguna manera que esto ha sido así. El propio juez lo deja entrever utilizando esa palabra, porque lo que hay que decir es que un sistema piramidal, en este caso, donde entraba un dinero con un compromiso de recompra en el que se prometían además unos intereses, ese dinero que entraba de los de abajo servía
para pagar a los que finalizaban sus contratos. Pero claro, ese dinero no cubre la devolución que había que hacer, porque estas empresas no tenían un patrimonio, no tenían realmente una actividad económica que generara unos beneficios. De ahí la sobrevaloración que se hizo de la filatelia, que se sobrevaloraba muy por encima de los precios reales de mercados, y así lo coge la querella de la agencia tributaria. Oiga, Alejandro, ¿qué tenían esos sellos que atrajeron a tantísimos inversores, cuando realmente puede parecer extraño que que uno pueda invertir en sellos y que un tiempo después obtenga más dinero? Bueno, aquí lo que hay que también tener en cuenta es un poco la dura labor comercial, porque esto se ha basado en un sistema comercial muy bien organizado y que ha permitido llegar pues a casi 500.000 ahorradores, porque hay que decir que más del 60%, y ahí están los datos, más del 60%, es decir, casi 300.000 personas, tenían entre 6.000 y 10.000 euros. Por lo tanto, esto ha sido una operación de captación de ahorro, y la propia agencia tributaria en el año 2006 dice que se trata en su querella de un delito de estafa continuada, blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración desleal. Y la propia agencia tributaria califica el negocio de piramidal. Alejandro, le voy a trasladar la pregunta que hacía hace unos minutos uno de mis compañeros, en concreto José Ramón Blázquez. Decía, oiga, esto ha sido una estafa y ahora el pato lo pagamos todos. Es decir, ahora es el Estado y por tanto todos los que tenemos que dar el dinero a los afectados por esta inversión. Bueno, aquí la segunda propuesta que plantea la asociación en colaboración con la propuesta es de todas las plataformas unitarias de España, de los casos Forum y Afinsa, y Arte y Naturaleza, porque la propuesta va para los tres casos. La propuesta es muy simple, se trata de que el Instituto de Crédito Oficial compre los derechos del proceso concursal que tienen adquiridos los perjudicados. Esto no tiene por qué suponer ninguna pérdida, es decir, se trata de que el ICO compre los derechos y que el ICO negocie con los perjudicados una cantidad a recuperar. Esa cantidad podría ser el 85% o cualquier otra cantidad que entre el ICO y los propios afectados negociaran de forma libre y voluntaria, pero sería el ICO el que adquiriera los derechos y, por lo tanto, las cantidades que se deduzcan de ese proceso concursal. Pero el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, es dinero público. El Instituto de Crédito Oficial, en la ley se contempla que precisamente está para estas cosas. Ya, pero quiero decir, ¿esto sienta un precedente para que cualquier inversión fallida sea cubierta con un dinero público? No, pero quiero decir que es una propuesta que no va a repercutir en el bolsillo de los ciudadanos, porque el ICO, como digo, recuperaría en ese proceso concursal las cantidades que, por otro lado, considere negociar con los perjudicados. ADICAE y las plataformas piden recuperar el 85%, pero si fuera una cantidad menor negociada con el ICO, sería, como digo, voluntaria. Por lo tanto, ahí no tiene por qué haber ninguna pérdida para el ICO y tampoco tiene por qué computarse como deuda pública. Es decir, porque habría una recuperación, que el problema es que hay 8 años ya de proceso concursal donde lo que estamos pidiendo precisamente son más medios humanos y técnicos para que de una vez se agilicen esos procesos y se pueda recuperar mediante esa vía o bien como la propuesta propia que proponemos. Alejandro San Millán, es que ricasco, gracias por habernos acompañado en ETV hoy. Muy bien, buenos días. Arte. Goyo, le quería preguntar a Goyo, ¿ustedes apuestan porque en fin, esa inversión por la que ustedes apostaron y que al final salió mal porque se comprobó, nos decía Alejandro, que era una estafa, se pague con dinero público? Bueno, yo creo que hay una grave y gran responsabilidad pública del Estado en todo el funcionamiento de Afinsa y Forum durante sus muchos años. Hay declaraciones de ministros diciendo que los sellos eran una inversión segura y rentable. No lo ha dicho un cualquiera, lo ha dicho un ministro. O sea que ellos también avalaban de alguna manera todo esto. Y el Estado tiene una responsabilidad definitiva en todo el proceso y sobre todo tiene la gravísima responsabilidad de que entra con la policía en las oficinas de Afinsa como un elefante en una cacharrería. A partir de ese día se acabó la empresa, pero eso si lo hacen en el BBV, en el Santander, va a pasar exactamente igual, que también son piramidales. Todas las empresas que se dedican a recoger dinero y a ahorrarlo y a devolver son piramidales, o sea,
cobran de unos y con lo que están cobrando están pagando a otros. Por eso el Estado, de hecho, les exige como mínimo una determinada cantidad de caja, porque son piramidales. O sea, no vamos aquí a hacer acusaciones que no tienen fundamento. Un momentito, Goyo, quiero ver... ¿Afinsa era piramidal? Claro que era piramidal. Y el BBV también es piramidal y la responsabilidad del funcionamiento de Afinsa es del Estado. Goyo, ¿usted cuando ve a los afectados por las preferentes cree que es un caso muy similar al suyo? Es estafador. Yo creo que sí, totalmente. Claro. Ellos actuaron de buena fe, con una información que les habían facilitado, que les ofrecían una rentabilidad a largo plazo y con un interés alto, elevado, que tampoco es, para mí no era gran sospechoso. Y sobre lo que están diciendo de que en Afinsa hemos invertido solo pequeños ahorradores ignorantes de la economía, cierto, en su inmensa mayoría, pero también puedo decir yo que hay alguna alta institución del Estado que ha invertido en Afinsa. Y casualmente, un poco antes de la quiebra, salió. Y le hemos pedido al juez que nos explique los movimientos de los últimos 6 meses, y el juez ha dicho, como en todo el proceso, dilatar, y no ha dado explicaciones de ninguna clase. O sea que aquí vamos a tener que pringarnos todos. Y sobre lo de Bankia y todo lo demás, no solamente Bankia, todas las cajas de ahorros de este país las han saqueado, las han vaciado de dinero antes de hacerles bancos. Goyo, Eskerrik asko, gracias por habernos acompañado desde Bilbao. Hombre, y se ha devuelto a todas las cajas. Gracias a vosotros. Gero arte, Goyo.